segundito. Lo que vamos a ver hoy es, bueno, un poquito más cómo cerrar esta pieza que estábamos haciendo, y vamos a tratar de ver algunas cosas que nos quedan ahí en el tintero, que son muy útiles. Vamos a ver un poquito de vectores muy por arriba, pero para que haya como una base interesante como para ya tenerlo en cuenta. Vamos a ver máscara de recorte acá en Illustrator, así como habíamos visto en Photoshop, que en Photoshop nosotros podíamos recortar la imagen directamente, recortando directamente los bordes y sacando el excedente. Habíamos dicho la semana pasada que en Illustrator no vamos a poder hacer eso, porque Illustrator no opera sobre los píxeles, pero sí podemos generar máscaras de recorte para simular un recorte de la foto o esconder partes de la foto que no queramos ver. Vamos a tratar de ver varias aplicaciones sobre eso. Vamos a ver algo llamado opciones de modos de fusión, que los modos de fusión los vamos a ver, van a existir acá en Illustrator, pero también existen en Photoshop, existen en After Effects, en Premiere, en todos los programas de Adobe y en todos los programas de diseño en general los vamos a encontrar, que son formas de trabajar con transparencia. Así que bueno, esta pequeña introducción como para ponernos un poco en contexto y arrancamos. Teníamos esta pieza donde ya teníamos un texto con un subtítulo, teníamos un texto que funcionaba como párrafo. Como habíamos visto el otro día, ese párrafo, si yo voy modificando esa caja de texto con la herramienta mover, ese texto se va a reacomodar en esa caja de texto que le habíamos hecho. Ya vimos cómo colocar esta imagen, vimos cómo podíamos modificarle el color en Photoshop y que cuando guardábamos esa imagen se iba a ir actualizando. Así que vamos a continuar, vamos a terminar de armar como este diseñito muy básico, pero como para ir viendo algunas herramientas, y finalmente vamos a ver cómo se exportan las imágenes en Illustrator. Y ya sobre el final vamos a tratar de abrir el Photoshop un segundito para ver también cómo exportarlo desde Photoshop, o cómo guardar, mejor dicho, desde Photoshop, que es un poquito más simple. Bien, nos habíamos quedado con el tema de texto. La opción esta de ceñir que habíamos visto antes, que habíamos visto a última hora la clase pasada, ahí me acordé cómo era. Siempre lo hago al revés, yo lo aplico sobre el texto y en realidad hay que aplicarlo sobre la imagen. Vamos a correr esto un segundito para acá, como para ver qué es lo que va haciendo esa opción. Básicamente la opción de ceñir va a trabajar sobre cualquier objeto, no solamente sobre una imagen. Por ejemplo, si tengo este círculo o tengo este personaje. Bien. Si yo, por ejemplo, vengo a este objeto circular, voy a la opción objeto y en objeto voy a la opción ceñir texto, le voy a decir crear, y una vez que vemos que le aparece como ese bordecito a nuestro objeto, eso ya quiere decir que cuando yo le acerque un texto, ese texto se va a acomodar a esa figura. Bien, si yo la figura la modifico, el texto se va a seguir acomodando a esa figura. En la opción ceñir texto vamos a tener las opciones de ceñir, que lo que me va a permitir es darle mayor o menor margen a la distancia que va a haber entre el objeto y el texto. ¿Bien? Y ahí ya tendríamos como esa primera opción. De todas formas, y esto lo digo ya desde un lugar de diseñador y docente de diseño, casi nunca es lo más recomendable hacer este tipo de situaciones, algo que esté muy controlado, porque empieza a pasar esto, que el texto se empieza a comportar de una forma muy volátil, y a veces quedan cosas raras, la lectura se dificulta mucho porque tenemos que estar bajando en distintos renglones y bueno, se dificulta un poco, pero de todas formas había sido una pregunta y es algo que en algunos casos puede servir, así que vale mostrarlo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en esta foto. El otro día ya lo hicimos, pero vamos a volver a hacerlo para que vuelva a saltar
el mismo problema, a ver si se acuerdan qué era lo que pasaba. Voy a seguir el texto, le digo crear, ¿y qué pasó? Se ciñó, pero no me está respetando la figura de esta persona. ¿Se acuerdan por qué era? Lo toma como un solo, digamos, como un cuadrado. Para hacer. Claro, perfecto, porque en realidad esta imagen está recortada en Photoshop, pero cuando yo exporto la imagen en Photoshop no me va a sacar una imagen irregular, siempre va a tomar el borde de nuestro lienzo. Si esto, en vez de un archivo de Photoshop como lo estamos haciendo ahora, es por ejemplo un archivo PNG, el archivo PNG nos permite guardar en formato de imagen, pero con transparencia pasaría lo mismo, porque los bordes de la imagen se van a ceñir a ese cuadrado. Ahora, si yo quiero que mi texto se ciña bien sobre la figura esta, podemos ver qué es lo que vamos a hacer al respecto. Y para esto vamos a meternos un segundito en lo que es, las herramientas vectoriales. Como les dije antes, vamos a verlo muy por arriba. Si queremos dejar que el texto se ciña a la imagen o al objeto, vamos de nuevo a objeto, vamos a ceñir y le damos la opción soltar y listo. Ya de nuevo se va a comportar, el texto no va a modificarse si se acerca a la imagen. Ahora, lo que tenemos que hacer acá es una máscara de recorte. Vamos a empezar por algo básico. Si yo, por ejemplo, a esta imagen le quiero recortar una parte, yo quiero que, por ejemplo, en este flyer, quiero que por alguna razón que todavía desconocemos, acá abajo haya una imagen que diga: si te anotás en las academias Pepito, te vas a ganar un viaje a Bariloche. Esto no es Bariloche, pero no importa. Hagamos de cuenta que sí. Y aparece la foto del paisaje en un círculo, por ejemplo. Yo, como les dije antes, no voy a poder eliminar píxeles ni nada de esta foto, pero sí la puedo enmascarar. La máscara de recorte en Illustrator es muy simple y ahora la vamos a probar con, por ejemplo, una forma circular, pero va a poder hacerse con cualquier forma vectorial de todo tipo. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el objeto con el que yo voy a querer hacer la máscara. Por ahora voy a elegir a mano dónde quiero que sea el recorte. Si les es más útil, pueden hacer que la imagen tenga solamente borde para ver qué es lo que van a recortar, o directamente le borran tanto el borde como el relleno y ven solamente el vector. Y lo que vamos a hacer es, una vez que encontramos el recorte, vamos a hacerlo más grande para que muestre un poquito más. Vamos a agrandar ahí la imagen. Selecciono con la herramienta mover los dos objetos, y ahí cuando vemos que están los dos seleccionados, le damos clic derecho y vamos a la opción crear máscara de recorte. Y ahí lo que sucede es que se genera esa máscara. Ahora, de nuevo, la imagen, ven que cuando yo me paro con el mouse sobre la imagen, me previsualiza toda la imagen. Siempre que vean un objeto en Illustrator que tenga esta cruz en el medio, o sea, esta cruz que va de las 4 puntas, quiere decir que es una imagen. ¿Bien? Es como la previsualización de la imagen. Pero como ven, la imagen está completa, solamente que está enmascarada. Si yo, por ejemplo, agarro y selecciono este objeto vectorial y lo modifico, vamos a ver que la imagen sigue completa. Bien, ahora vamos a ver también cómo hacer, por ejemplo, eh, para seleccionar una cosa o la otra. Una cosa que no me acuerdo si la vimos es la herramienta mover, que es esta flechita negra, que es con la que vamos a seleccionar todos nuestros objetos. Va a tener otra versión, que es la herramienta de selección directa, que es esta flecha blanca. Y lo que es la herramienta de selección directa es que nos permite seleccionar partes de un objeto. Bien, la herramienta de selección, cuando yo hago clic, selecciono el objeto completo. Ahora, vamos a ver que cualquier figura vectorial va a tener unos puntitos alrededor. Bien, esos puntitos que ven ahí se llaman puntos de ancla. Bien, si es un cuadrado va a ser dentro del cuadrado, si es un círculo va a ser dentro del círculo. Esos puntos de ancla, ahora vamos a ver cuando veamos la pluma, son los que articulan nuestra figura vectorial. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar de este objeto solamente, por ejemplo,
el punto de ancla que está acá arriba, voy a venir con la herramienta de selección directa, que la puedo seleccionar con la tecla A, voy a hacer un recuadro sobre esa figura, y ahí van a ver que uno de los puntos de ancla se pinta, y los otros aparecen como con el outline blanco. Yo le hago zoom, pero el cuadradito no crece, ¿no? O sea que es un zoom que no tiene mucho sentido. Ahora, cuando yo selecciono uno o más puntos de ancla, puedo seleccionar varios, ya puedo, por ejemplo, mover esto y empezar a deformar o reformar la figura. Bien, otra forma también que lo pueden hacer es, en vez de con el mouse, directamente con las flechitas del teclado pueden también mover ese punto de ancla. En este caso yo lo estoy haciendo con Shift apretado para que mueva de a 10 píxeles o de a 10 puntos. Si lo hacemos sin mantener Shift, los movemos más de a menos distancia. Y también vamos a tener estas antenitas que le van saliendo a los puntos de ancla. Estas antenitas van a aparecer solamente cuando tenemos figuras curvas. ¿Bien? Si yo vengo y selecciono el punto de ancla del cuadrado, no me aparecen esas antenitas. ¿Por qué? Porque esas antenitas lo que hacen es, me permiten alterar, modificar y editar la curvatura de un vector. ¿Bien? Entonces, depende de donde yo lo mueva, voy a ir generando distintas inclinaciones, y cuanto más me acerque al trazado, al punto de ancla, más recta se va a volver esa línea. Bien, si yo me voy acercando hasta el punto de ancla, genero ahí como esas líneas más rectas. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, vamos a tomar como que sí. Sí. Perfecto. Si queremos, por ejemplo, bueno, vamos a organizarlo, porque me estoy yendo ya a vectores, pero en realidad les estaba mostrando la herramienta de selección directa. La herramienta de selección directa también va a servir para, por ejemplo, de una imagen que está enmascarada, me va a servir para seleccionar o la máscara o la imagen. Es la forma más rápida. Si yo vengo, me paro sobre la imagen, y cuando me aparece la vista previa de la imagen, hago clic, puedo mover la imagen adentro de ese recorte, como para poder reencuadrarlo en caso que lo necesitemos. También podemos, por ejemplo, si ahí paso a la herramienta de selección, puedo venir directamente a editar el tamaño y demás de la imagen. Si no, una forma, si eso no les sale o lo que sea, otra forma es hacer doble clic en la imagen que esté enmascarada, y nos va a aparecer esta cosita de acá, que es una forma en la que tenemos de meternos adentro del grupo, como una cosa tipo Inception, la película, que se meten cosas adentro de cosas. Bueno, acá nos metemos adentro de la edición de esta máscara. Por aparte de una máscara, puede enmascarar más de una cosa, no solamente una imagen. Si yo, por ejemplo, vengo y meto al muchacho importante, y acá porque yo lo hago pero no lo explico, yo para duplicar el objeto, la forma como la más obvia es Control-C, Control-V corta, que copia y pega al personaje, pero quizás la más rápida es con la herramienta de selección activada, mantengo Alt apretado y muevo el objeto. Y cuando suelto, dupliqué ese objeto, bien sea imagen, sea una figura vectorial, lo que sea. Pero bueno, supongamos que yo traigo al muchacho lo traigo acá, y quiero hacer una máscara sobre las dos imágenes, bueno, también se puede hacer. Y también si quiero, por ejemplo, meter este objeto vectorial, que es un flyer de concientización del consumo del agua, justo con la bolita. Perfecto. Cuidemos los recursos naturales con el muchacho vamos a hacer, por ejemplo, el elipse o el cuadrado, lo que sea, selecciono todo, y acá ya vamos a ver que tenemos varias selecciones en simultáneo, tenemos acá la gotita, acá la foto y demás, clic derecho, crear máscara de recorte, y enmascaro todo adentro de esa máscara. Bien, y todo queda como agrupado. Y acá de nuevo, si hago doble clic en la máscara, voy a poder ir seleccionando los distintos objetos que están adentro de esa máscara. Bien,
Entonces ahí empezamos a tener como cada vez mayor control sobre lo que estamos haciendo. Bien, pero volvamos a lo que estábamos haciendo. Si queremos borrar algún objeto, lo seleccionamos y le damos borrar. Pero bien. Una vez que ya tenemos esa imagen enmascarada, la tenemos acá, donde vamos a hacerle algo. La vamos a dejar ahí por ahora, no la vamos a volar. Pero volvemos ahora, que ya vimos lo de la máscara, vamos a ver cómo puedo hacer una máscara para que el texto se pueda ceñir a la figura de este personaje. Bien, lo vamos a correr de nuevo para no tener nada en el fondo. Y vamos a ir a lo que es la herramienta pluma. La herramienta pluma hoy la vamos a ver aplicándola en una máscara vectorial. En realidad la herramienta pluma sirve para hacer todo tipo de dibujos vectoriales. Los dibujos vectoriales son muy variados y tenemos como muchas opciones. Pero vamos a ver como un poco lo más básico. La herramienta pluma, que la van a encontrar acá, van a tener varias opciones, pero la pluma es como la madre de todas las herramientas de vectores. Lo que nos va a permitir es empezar a medida que yo voy haciendo clics sobre nuestro espacio de trabajo, nos va generando estos vectores. ¿Bien? Una vez que cierro esa figura, ya tengo una figura vectorial, ¿cómo se llama esto? Personalizada, ¿no? Que ya no es un cuadrado, un círculo, un rectángulo, sino que ya directamente es una forma libre. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Por ahora acá estamos solamente con rectas, no tenemos todavía curvas. ¿Bien? Bueno, para generar curvas hay un montón de opciones. La más básica, pero quizás es la más difícil de dominar, es ir haciendo las curvas a medida que voy haciendo la figura. Por ejemplo, yo hago el primer punto, cuando voy a hacer el segundo, en vez de hacer clic, hago clic pero mantengo apretado y me muevo. Y cuando me muevo, aparecen estas famosas antenitas y yo puedo empezar a hacer una figura vectorial ya redonda. Otra manera, redonda no, pero sí con curvas. Otra manera es a la figura vectorial que ya hice, puedo venir, por ejemplo, con la herramienta punto de ancla, que está en este mismo grupo de herramientas. Siempre que tengan botones con esta flechita ahí al costado, si yo hago clic y mantengo apretado, voy a abrir el menú con las demás herramientas que están en ese punto. Y vengo a la herramienta punto de ancla y, por ejemplo, puedo venir a este punto, hago clic y arrastro y voy generando curvas. Bien. Otra manera que Illustrator sumó hace poco, vamos a ver si acá nos aparece, acá no nos estaría apareciendo, pero por ejemplo, una forma cuadrada debería aparecernos, no nos aparece tampoco, más que no lo sabemos. Bueno, ahora vamos a tratar de que nos aparezca, debería aparecer de una, pero vamos a tener en todas las puntas que haya un ángulo en nuestras figuras vectoriales, nos va a aparecer un circulito que nosotros vamos a tocar ahí y vamos a poder hacer curvas esos bordes. No sé por qué me está apareciendo ahora, pero bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta. Bien, por acá vamos a hacer el parate en lo que es vectores, para ir por partes. Y lo que vamos a hacer es muy rápidamente, sin mucho detalle, vamos a dejar que el vector que dibujemos no tenga relleno, pero sí borde, y vamos a tratar de rodear la figura de este personaje muy rápidamente. Siempre es bueno trabajar con zoom para tener mayor precisión, y vamos a ir dibujando rápidamente los bordes del personaje. Insisto, como esto es para hacerlo de ceñir texto, no nos vamos a volver locos y que quede súper prolijo. Si les cuesta hacer las curvas cuando prueben ustedes, pueden ir como buscando como los puntos más así como importantes donde haya cambios de forma, lo van haciendo con líneas rectas, y ahora vamos a ver cómo podemos ir editando. Vamos a dibujar ahí, si quieren dibujar otro acá, otro acá. Vamos a hacerlo bien rápido. Si yo mantengo Shift apretado cuando quiero dibujar un vector, me lo va a dibujar recto, horizontal o vertical, o a 45 grados.
¿no? Para mayor precisión. Pero bueno, acá vamos a ir haciendo así, esto lo vamos a cerrar rápido, total, de este lado no le vamos a poner texto, así que acá lo podemos cerrar más desprolijamente. Y una vez que tenemos esto así, si quieren venimos con las herramientas de edición de vector. Con la herramienta sumar punto de ancla podemos ir sumándole puntitos a esa figura. Con la herramienta también tenemos para generar curvas en este menú que se nos abre arriba de la herramienta, podemos ir tocando ahí donde nos muestra la imagen, la figura curva, y eso también nos va a permitir editarlo. Pero bueno, vamos a hacerlo bien básico, como para tener una idea. Una vez que ya tenemos la figura hecha, seleccionamos todo, clic derecho, crear máscara de recorte. En realidad en la vista no cambió nada porque la figura ya tenía el fondo recortado, pero lo que le indicamos ahora a la imagen es que este personaje ya, para Illustrator, su forma es la forma del personaje. Entonces si yo vengo acá y le digo, de nuevo, voy a objetos, ceñir texto, crear, ahora sí, el texto se va a ir acomodando a la figura que dibujé. Y como se darán cuenta, no era necesario darle un montón de detalle porque ya tiene ese excedente en la misma opción de ceñir y no pasa nada. Pero bueno, los que les decía antes, si bien esto está en latín y no lo vamos a entender ahora, de repente una palabra que empieza acá, baja de renglón, pasa de este lado, la otra sigue acá, ¿no? La lectura se hace bastante compleja, pero bueno. Insisto que como fue algo que se consultó, está bueno poder ver. Bien. Hasta acá me siguen más o menos, no los quiero marear demasiado, hoy es la última. Sí, Y perfecto. perfecto. Y quiero que se vayan con la mayor cantidad de información y que sea lo más productiva posible. Si bien los vectores son súper importantes, ya si quieren probar vectores y ilustración vectorial y demás cosas, ya tendríamos que hablar de un curso específico más avanzado, y acá lo bueno es que se vayan con herramientas generales para poder ir como conociendo y practicando con el programa. Bien. Vamos a seguir un segundo más con lo que es vectores y vamos a ver una herramienta para vectorizar automáticamente. No es súper recomendable siempre, pero a veces nos puede sacar de un aprieto. Por ejemplo, yo quiero esta es una imagen que bajé de internet con unos iconitos y quiero que el iconito esté vectorizado. Bien. Si yo quiero vectorizar esto rápidamente, no hacerlo a mano, nosotros vamos a seleccionar la imagen y vamos a tener una opción que se llama calco de imagen. Bien. Ese calco de imagen nos va a abrir una ventanita que es el resultado de calco, lo vamos a ver acá. Acá. Y nosotros acá le vamos a poder ir diciendo, ya si se fijan, van a ver que ya no tenemos el píxel, ya tenemos un dibujo vectorial. Lo que tiene esta opción es que es automático y no es súper preciso. Fíjense que como era medio pixelado, esto que tenía que ser una forma bien redondeada, está medio deformada. Esto con el umbral, si lo vamos cambiando, le vamos a dar como mayor cantidad de puntos de vector para que se mejore la forma, ¿no? Una vez que más o menos logramos lo que queríamos, que era que quede más o menos bien esa forma, vamos a ir a la opción expandir, y cuando le damos expandir ya directamente se convierte en vectores. ¿Cómo saber rápidamente si tenemos vectores o no, si hay imágenes o lo que sea? Hay una opción en Illustrator, que aparte se las explico porque a veces uno la activa sin querer y cree que rompió el programa. ¿Qué es esto? A veces vamos a tocar algo y vamos a ver todo de esta manera, y esto lo que es el modo sin previsualización. Lo que vemos acá es la información cruda de los vectores y del Illustrator. Entonces, todo lo que sea texto lo vamos a ver como texto, lo que sea vectores lo vamos a ver sin borde, sin relleno, sin nada, el vector lo más limpito posible, y las imágenes, como habíamos visto antes, aparecen con
con esta línea cruzada de las cuatro puntas. Bien, este modo de visualización lo vamos a habilitar haciendo clic derecho en previsualización de CPU para ver las imágenes y todo, y contornear para ver el modo así como desnudo, ¿no? El Illustrator el desnudo y vemos todo el tras bambalinas. Bien. Acá vamos a ver que cuando selecciono esto, se me hizo todo un grupo de vectores, pero yo en realidad quiero salvar solamente, por ejemplo, este iconito de acá. Bueno, acá lo que vamos a tener que hacer es hacer clic derecho y poner la opción desagrupar. Bien. Ahora, cuando vemos desagrupar, lo que nos da a entender es que hay un agrupar. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, ahí vamos a ver que si seleccionamos vamos a empezar a tener como partes distintas de vectores, así que lo que vamos a hacer es seleccionar lo que no queremos y tocar suprimir para borrar, y por ejemplo nos queda este vector de acá. Es más, si quieren, borran directamente todo lo que es blanco, y quede solamente el outline este negro, y por ejemplo lo traigo acá, y ese vector ya, no solamente que lo puedo seguir editando, sino que le puedo cambiar el color. Por ejemplo, lo selecciono y lo pongo color blanco o el color que sea, y ahí ya tenemos nuestra figura vectorial para hacer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, lo que sea. Igual insisto, el cálculo automático tiene la particularidad de que no es súper preciso. Ahora, yo quisiera que fuese más preciso lo que quiero dibujar con vectores, y esto lo vamos a ver muy rapidito. Vamos a ir para atrás para tener el JPG tal cual como llegó. Vamos a poder hacer dibujos vectoriales que son simples. Y esto se los muestro para mostrarles lo que es el buscatrazos. El buscatrazos lo que me va a permitir es empezar a editar vectores con figuras vectoriales entre sí. Bien. El buscatrazos va a estar en estos menús de la derecha. Lo van a encontrar con este iconito, que son dos cuadraditos que se superponen. Si no lo encuentran acá al costado, van a ventana, y en ventana buscan buscatrazos, y tienen un montón de opciones. Vamos a ver un par nada más como para tener una idea. Supongamos que yo quiero dibujar este mismo libro de acá. Bueno, listo. Yo puedo empezar a hacer figuras vectoriales simples y empezar a jugar con eso. Por ejemplo, tengo el rectángulo redondeado. El rectángulo redondeado lo que tiene interesante es que va a tener la forma de un rectángulo, pero con las puntas redondeadas, tal como su nombre lo indica. Lo que vamos a poder hacer es, con las flechitas del teclado, si hago para arriba, voy pronunciando la curvatura del borde, y si hago para arriba lo acentúo, y si hago para abajo lo voy haciendo más rápido. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo tratar de como más o menos imitar esa figura. Pero vamos a ver que la curvatura de acá afuera es distinta a la de acá, que es más cerradita. Bueno, entonces ahí vamos a ir viendo cómo lo hacen. Si quieren acá para guiarse mejor, le pueden dar un color a ese outline como para verlo bien. Y nos vamos acomodando. Acá hay algo importante. Si yo modifico el tamaño del cuadrado, se va a modificar también esa curvatura del cuadrado. Así que una forma también es, por ejemplo, también de selección directa, selecciono todos estos puntos de ancla, y puedo agrandar, achicar y demás. Bien. Bueno, acá, si tuviésemos, es algo que no me explico por qué se nos fue. A ver, acá está. Listo. Ahora sí tendría que aparecer, ¿o no? Sí, perfecto. Bien. Antes hubiésemos tenido que hacer mucha vuelta quizás para generar eso, pero esto que les decía antes que no lo encontraba, lo puedo habilitar. Esto lo van a tener por defecto en Illustrator, pero si ustedes se paran en un vértice, este ya es un vértice redondeado, les va a aparecer este botoncito. Este botoncito, si ustedes hacen clic, pueden irse hacia la esquina para volver a un vértice recto, o ir yéndose para adentro para ir haciendo un vértice cada vez más redondeado. Entonces acá lo que puedo hacer es tratar de generar ese vértice. Es una función que tiene
relativamente poco tiempo, de estar hace un par de años en Illustrator, y la verdad que fue una buena innovación. Pero bueno, acá vamos a ver que ya tenemos como la forma general del cuadernito. Si yo, por ejemplo, le quiero restar partes, por ejemplo, esta parte de acá, yo puedo hacer otra figura de rectángulo redondeado. Podemos tratar de redondear lo más posible. Y lo que vamos a hacer, y acá vamos a pintar de un color como para que se vea, lo que vamos a tener que hacer es restarle esto a esto, ¿no? O sea, tomar esto y decir que sea como un sacabocados que le resta a la otra figura. Lo que vamos a hacer para eso es seleccionar las dos figuras. Puedo hacer manteniendo Shift apretado y haciendo clic en las dos, por ejemplo. Voy a ir al buscatrazos y acá le voy a decir restar de la forma o menos frente. ¿Okay? Tuc, le borré esa parte. Bien. Acá puedo, por ejemplo, de nuevo, seleccionar esos puntos de ancla y moverme para acá. Fíjense que yo me muevo directamente con las flechitas del teclado. No uso el mouse porque es más preciso. Vengo acá, acomodo esa curva, vengo arriba, selecciono los dos puntos para que me aparezca esto, acomodo la otra curva, después podemos ajustar un poquito o no. Y acá ya tengo una parte del cuaderno. Si quiero sumar esta otra parte, de nuevo puedo venir acá, tener esa forma. Fíjense que coincida ahí abajo. El contornear que vimos recién va a servir para ver esas cosas. Yo le digo acá contornear, voy a poder ver mucho más limpio si están bien superpuestas, por ejemplo, las formas vectoriales. Acá estamos viendo que justo empezó la curvita ahí, entonces no me conviene, tengo que bajar un poquito más. Lo selecciono estos puntos de ancla y me muevo hacia abajo para que quede más prolijo. Nada, esto ya estamos hablando de un ajuste ultra detallista, ¿no? Volvemos a la previsualización. Y ahora lo que vamos a hacer es, selecciono los dos objetos y en vez de restar, le voy a dar la otra opción, que es la de unificar. Toco ahí y vamos a hacerlo de nuevo, pero con dos colores como para que se. Tengo la figura 1 y la figura 2, selecciono las dos, vengo al buscatrazos, le doy unir, y ahí tuki uno los dos objetos. Siempre va a quedar el color de lo que está más arriba. Acá de nuevo hago clic acá, me va a aparecer tendría que aparecer el puntito de la. A ver. Bueno, acá tuvimos una imprecisión, nos quedó un punto de ancla de más. Si queremos borrar puntos de ancla, como este caso que nos quedó uno de más, pueden venir este botón que tiene la pluma y el menos, y ahí borramos ese punto de ancla, y ahora sí nos aparece esta opción y generamos esa curva. Bien. Está quedando más o menos, ¿no? Tendríamos que dedicarle un poco más de tiempo para que quede más prolijo, pero más o menos vamos generando esa forma. Fíjense que yo selecciono de varios puntos de ancla y voy reacomodando la figura. Por último, generamos esta forma y listo. Ya tenemos nuestro cuaderno dibujado. Ahora, ¿se acuerdan que cuando hicimos la vectorización automática tuvimos que desagrupar la figura vectorial? Bueno, acá podemos agrupar, porque yo tengo dos figuras vectoriales que están separadas. Y yo cuando mueva el libro quiero que se mueva todo junto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono todos los objetos, en este caso los dos, y directamente o clic derecho y agrupar, o control G, que va a hacer exactamente lo mismo. Ahí ya tenemos de nuevo la cosa unificada. Bien, entonces para que vayamos viendo que con la opción de vectores podemos empezar a hacer muchas cosas, no solamente con la pluma, no solamente con las figuras vectoriales. Bien. Otra cosa que dije que íbamos a ver hoy es el tema de la transparencia de los objetos, ¿no? Nosotros hasta ahora siempre tenemos objetos que son opacos, y si yo pongo un objeto arriba del otro, lo va a tapar. Pero si, por ejemplo, vengo acá,
selecciono esto, y en este caso voy a un panel que es el panel transparencia, que lo vamos a encontrar acá también, se llama transparencia. Todos los paneles, si no los encuentran, los buscan en este menú, en el menú ventana. Vamos a transparencia y, por ejemplo, en normal, mentira, en donde dice opacidad, yo puedo pasar del 100% a ir bajando la opacidad de ese objeto. ¿Bien? Y lo que va a hacer es va a empezar a ser más transparente. ¿Bien? No solamente puedo hacer eso, sino que también puedo, con esa otra opción que veíamos ahí, empezar a cambiar los modos de fusión. Los modos de fusión son algo interesante porque lo que van a modificar es el comportamiento de un objeto sobre otro, ya no con transparencia, sino con distintos criterios. Por ejemplo, un multiplicar lo que va a hacer es todo lo que sea más oscuro de lo que está por debajo de ese objeto al que le puse multiplicar, va a venir hacia arriba completo. Por ejemplo, lo que es negro-negro sube completo. Lo que es blanco, no, se queda teñido de ese color. Bien, aclarar va a ser el efecto contrario. Todo lo que sea blanco lo va a dejar pasar y lo que va siendo más oscuro lo deja pasar menos. Y ahí es ir probando las distintas opciones de fusión. Bien, que nos empieza a alterar y nos modifica el color y demás. Esto es interesante porque, por ejemplo, la tercera opción con estos iconos, si yo no quiero tomarme el trabajo de vectorizarlo porque no tengo tiempo, lo tengo que sacar ya y listo, como por ejemplo este icono ya está, vamos a hacer con las dos opciones, con el icono que está en blanco y negro y el que está en negativo. Vamos a hacerle máscara de recorte a uno y vamos a hacerle máscara de recorte a el otro. Como esto está en blanco y negro bien contrastado, si yo quiero que este iconito pise sobre esta imagen, voy a ir a las opciones de fusión, le voy a dar multiplicar y todo lo que es blanco desaparece porque deja pasar el color y lo que queda en negro queda tal cual. Y si quiero hacer lo contrario, vengo con este otro objeto, vamos a correr esta imagen, vengo acá, le pongo aclarar y a ver, no me dejas. ¿Traba? No me está dejando. Bueno, en realidad tendría que haber hecho lo que no hizo, pero bueno. No sé por qué. Ah, bueno, sí, porque... No sé por qué. En realidad esto son las cosas que yo siempre digo que pueden pasar, que estoy haciendo algo, no sale y falla, pero bueno, tendría que quedar como quedó este de acá. Pero bueno, Creo a que es ver. porque en el cuadrado que vos sacaste todo el fondo era blanco. Entonces al sacarlo negro se pierde junto con el fondo ese. Sí. A ver. Es raro. Sí, igual es raro, porque tendría que hacer eso, quizás en Photoshop hubiese salido que en Illustrator no nos dejó. Pero bueno, no importa, puede fallar. Lo dejo to sum y se aplica a la vida. Pero bueno, es otra forma de empezar a jugar con las opciones de fusión. Ahora, sigamos, que ya nos queda poquito y no quiero que nos quedemos con cosas colgadas. Si por ejemplo yo quiero empezar a generar una textura en el fondo y demás, puedo, por ejemplo, colocar, acá tengo una imagen que está en PNG, que ya está con algunas transparencias en la imagen. Vamos a ver que ya cuando me pongo arriba de nuestra imagen, no lo deja pasar las partes que están como transparentes. Vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, meterle una textura a ese fondo rápidamente, ¿no? Como una solución medio rapidita. Primero lo que podemos hacer es empezar a organizarnos en capas, porque esto ya empieza a ser medio una locura.
Entonces, por ejemplo, vengo acá y todo lo que sea texto lo selecciono. Lo selecciono, lo corto, hago una capa nueva y lo pego ahí. Y ya tenemos los textos en una capa. Puedo venir al personaje este, lo corto, control X, nueva capa, personaje, control F para pegarlo ahí en el mismo lugar. Y ya empezamos a dividir por capas. ¿Por qué? Porque si yo quiero empezar a trabajar sobre el fondo y no tocar ni el texto ni el personaje, puedo bloquear directamente las capas. También podía bloquear los objetos, que también hubiese servido, pero de esta manera quizás es más cómodo para seguir trabajando. Y por ejemplo, puedo traer esta imagen al fondo. Vamos a dejar así. Vamos a hacer un motivo medio desprolijo, porque no creo que coincida acá. A ver. No coincide. Pero bueno, no importa, es para darnos una idea. Selecciono ahí los dos. Si quieren los agrupamos, control G. Si quieren aparte, le hacemos una máscara de recorte para que el excedente no nos sea molesto a los ojos. Hacemos la máscara de recorte cuadrada. Vienen los bordes de la imagen. Acomodamos esa textura. Le hacemos la máscara de recorte. Y por ejemplo, podemos jugar con la transparencia. O podemos jugar con opciones de fusión, a ver qué va pasando. Y empezamos a generar algunas variables en nuestra imagen. Otra opción que también es posible de utilizar es generar nuestras propias tramas, por ejemplo. Esto lo vamos a ver rapidito, pero es un lindo dato. Si yo, por ejemplo, tengo dos líneas vectoriales de algún color, cualquiera, no importa, por ahora vamos a hacer las blancas. Tengo dos líneas así. Si yo las selecciono las dos, hago clic en la herramienta fusión y hago clic en una y en otra, lo que va a hacer es, me va a fusionar esos dos objetos. ¿Qué quiere decir esto? Si hacemos doble clic en la herramienta, vamos a poder ver un poquito más qué pasa. Por ejemplo, acá le digo pasos especificados, y vamos a ver que lo que hace es, busca la fusión entre esos dos objetos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, podemos generar algún tipo de trama. Y si, por ejemplo, selecciono con la herramienta de selección directa uno de los elementos y lo hago más grueso, por ejemplo, me va a generar este efecto. Son cositas que empiezan a sumar a nuestra caja de herramientas y de recursos para trabajar, ¿no? Puedo ir con este objeto, lo puedo mover a la mesa de trabajo. Por ejemplo, si yo quiero empezar a alinear objetos, esto no lo vimos, es importantísimo. Yo, por ejemplo, tengo varios objetos así, y quiero que estén todos, por ejemplo, alineados hacia el centro. Los voy a seleccionar, y voy a ir acá arriba donde dice alinear, abro este panel, y le digo, por ejemplo, que los alinee hacia el centro. O voy a... también tenemos el panel de alinear acá al costado, y le puedo decir que se alinee hacia la izquierda o hacia la derecha, que lo centre, que lo distribuya uniformemente. Tenemos varias formas de empezar a mover los objetos. Y esto es con los objetos mismos. Yo puedo también seleccionar un objeto, decirle acá que alinee con la selección o con la mesa de trabajo, en este caso con la mesa de trabajo, y si le doy que vaya hacia un borde y que vaya hacia arriba, me lo va a alinear con la mesa de trabajo. ¿Bien? Y acá podemos jugar también con eso, ¿no? Por ejemplo, vengo acá, le damos algún color. Y con las opciones de fusión podemos también jugar con eso, ¿bien? O con la opacidad, lo que sea.
Nada, esto ya está, es medio un coliche, pero es como para empezar a ver opciones. Supongamos que sacamos la textura esa del fondo y nos quedamos con este rayado. A este rayado le podemos hacer cosas, por ejemplo, esto va a ser rapidito, pero si selecciono la línea, voy a efecto, y en efecto voy a estilizar, no, a rasterizar, no, a trazado. Acá, distorsionar y transformar y zigzag, puedo, por ejemplo, generar estos picos y generar como una textura, o si le digo acá suavizar, puedo generar como una línea más redondeada, y puedo empezar a generar cosas que vayan sumándole al diseño, ¿no? Como para que no quede con un fondo pleno y nada más. Bien, ahí las opciones son un montón. Consejo, ahora que ya el curso está llegando como a su fin y se tienen que largar por su cuenta, en Instagram, en TikTok y las cosas que usa la gente joven, no yo, eh, van a tener un montón de gente que muestra consejos muy rápidos de cosas, técnicas y distintos tips de Illustrator, de Photoshop, que a veces son súper interesantes, de ver cómo trabaja la gente y los recursos que tiene, así que nada, eh, es válido que lo tengan en cuenta. Bien. No me quiero pasar de las 1:30 porque hay gente que se tiene que ir. Eh, Creo que ya estamos más o menos en el final de la cosa. Vamos a hacer una cosa, vamos a ya ver cómo guardar el archivo, como para empezar a ver las distintas opciones. El otro día ya vimos que si guardábamos el archivo con guardar como, nos lo va a guardar en formato Illustrator. Hoy volvimos a abrir el archivo Illustrator y teníamos todos los objetos editables, los textos editables y demás. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando queremos esto, llevárnoslo a otro lado. ¿Bien? Por ejemplo, decimos, bueno, listo, esto ya está terminado y quedó súper copado el diseño y demás. No sé si es el caso, pero no importa. Si queremos exportar este proyecto, paciencia. Si queremos exportar este superproyecto, lo que vamos a hacer es, ya no vamos a ir a guardar, o sí, podemos darle primero a guardar para que guarde el archivo Illustrator, no perdamos nada, pero sí vamos a ir a exportar. Y en exportar vamos a ir a exportar como, que es como lo más rápido. Bien, si nosotros exportamos de una, así sin hacer nada, vamos a darle qué pasa con exportar. Fíjense que en la vista previa, en este caso en PNG, no me muestra solamente la mesa de trabajo, que es este cuadro, sino que me muestra la mesa de trabajo, estos textos de arriba, estos objetos, me toma todos los objetos que hayan en nuestra mesa de trabajo y los voy a buscar exportar. De hecho, si yo tengo un objeto en uno de los rincones más recónditos del archivo, cuando le dé exportar, me va a exportar todo el proyecto. Y acá es un problema porque nos va a exportar un PNG de 6 metros por 6 metros y ya no están copados. Bien, vamos a hacer otra mesa de trabajo rápidamente, solamente para ver qué pasa si tenemos dos mesas de trabajo. Mesa de trabajo 1 y mesa de trabajo 2. Vamos a
dejarlo así y chao. Bueno, cuando voy a exportar de nuevo, yo puedo exportar como PNG, como JPG. Vamos a quedarnos con PNG y JPG, que son los formatos más comunes. Acá lo que le voy a decir es usar mesas de trabajo. ¿Para qué? Para que ya no tome todo el proyecto donde haya información, sino que tome las mesas de trabajo. En este caso tenemos dos. La mesa 1, que es esta, y la mesa 2, que es esta. Si yo le digo todo, me va a exportar los dos archivos. Entonces, pongo posteo, le pongo exportar, y acá en las opciones de PNG es súper importante, porque nos va a preguntar en qué resolución lo quiero exportar. Nosotros en Illustrator no vamos a estar trabajando con resolución hasta que exportamos. Si yo exporto como en 72 de resolución, va a quedar de formato bajo, de resolución baja, y por ejemplo se va a servir para, en este caso, por ejemplo, para subirlo a Instagram, porque 1080 por 1080 da perfecto para Instagram. Si yo le digo que se guarde en media o en alta, lo que va a hacer es, va a tomar esa resolución y me lo va a guardar en un tamaño mayor. ¿Bien? En este caso lo vamos a dejar en formato pantalla. Y en color de fondo le vamos a dejar la opción transparente. ¿Por qué? Porque bueno, cuando le demos OK, nos va a guardar, y en este caso ya nos guardó los dos objetos. Claro, si es muy pesada no te va a permitir o te va a tardar un montón. Por eso si lo guardamos en 1080 por 1080 en 72, se va a guardar al tamaño exacto que precisa Instagram y se va a subir rápido y en buena calidad. Acá ya exportamos los dos posteos. Uno tenía información, toda información de imagen en la pantalla, y el otro tenía toda una parte en blanco y negro, perdón, en transparente. Y lo que va a hacer el programa es exportarnos con esa transparencia. O sea, en la mesa de trabajo 2, que es esta foto, si yo ahora lo vuelvo a colocar, o lo abro, vamos a ver que ese PNG me lo guardó con esa transparencia. Bien, si yo esto lo exporto como JPG, no le digo que use todas las mesas de trabajo, exporto, de nuevo me va a preguntar en qué resolución, me va a decir en qué modo de color, en este caso como es para pantalla, lo vamos a exportar en RGB. Si se va a exportar para imprimir, es más conveniente exportar como CMYK y una resolución alta. Acá preguntan por el chat si se podría guardar como PDF. Sí, claro, ahora vamos a ver cómo se guarda como PDF. Y se guarda, por ejemplo, acá como RGB o como CMYK, acá como es para posteo de Instagram, lo vamos a dejar en RGB, lo vamos a dejar en 72, y la calidad la vamos a dejar en máximo, porque el JPG es un formato de compresión que a veces nos puede bajar la calidad de la imagen. Ahí voy a guardar, se exportó la imagen, y si agarro ese JPG que exporté, ya vamos a ver cuando lo pego, como es un JPG, no admite transparencia y la imagen se guarda de esta manera. Bien. Para guardar como Illustrator, como PDF, vamos a ir a guardar como. Vamos a decir que guarda en la computadora. Y acá vamos a buscar la opción PDF. Acá también le podemos decir si queremos que guarde todo o que guarde cierto rango. Vamos a decirle que guarde todo en las dos mesas de trabajo. Acá nos va a abrir una serie de opciones. Si esto es para mandar a imprimir y no queremos que nadie abra el archivo y nos lo edite, le sacamos la opción de conservar capacidad de edición y lo va como a condensar un poquito. Podemos habilitarle el optimizar para vista rápida en web, si es que lo queremos compartir por web, y lo guardamos como PDF. Bien, ahí me tiró una advertencia porque le dije que no me guarde las opciones de previsualización. Y una vez que ya lo guardamos como PDF, nos aparece como PDF, y si tiene más de una mesa de trabajo, me lo va a guardar como un PDF de varias hojas. Bien, con cada una de las mesas de trabajo, en el orden en el que están, una delante de la otra, que lo podemos ver en
en esta vista previa. Vamos a ver si nos abre el Acrobat. Pero ahí nos guarda el archivo en hojas. Lo que tiene de bueno guardar en PDF es que no lo podemos usar como imagen, o sea que no lo vamos a poder compartir como imagen por WhatsApp o subirlo a una red social, pero sí nos guarda el archivo. Primero nos guarda, si lo queremos, de varias hojas y todo lo que sea vectorial me lo va a mantener como vector, no me lo va a convertir en imagen, y el texto también me lo va a mantener como texto y no como imagen, o sea que no lo pixela, no se genera con píxeles. Entonces ahí tenemos como nos asegura un poquito más de calidad si queremos compartir el proyecto. Pero insisto, si por ejemplo para subir una imagen a redes sociales, vamos a tener que exportar como imagen. Bien, hasta acá vamos bien, ya estamos igual. Vamos a ver si se abre el Photoshop en pocos minutos. Les muestro una última cosa y ya estaríamos como cerrando. ¿Alguna duda, consulta? Que ya quedado colgado. Insisto, en TikTok, yo TikTok no tengo, pero sí Instagram y en Reels es casi lo mismo. Va a haber mucha gente que tira muchos tips, está bueno, la verdad que es bastante adictivo, porque a veces tiran tips copados, sobre todo de novedades del programa que quizás no conoce y demás, así que está bueno para tenerlo en cuenta. Tutoriales de YouTube por millones también, en todos los idiomas, que también sirve, pero bueno, un poco la idea de este curso era como correr el velo del misterio de lo que es trabajar con programas de diseño, que se puedan ir con herramientas básicas pero contundentes para trabajar, y puedan generar, editar imágenes y generar distintos tipos de piezas. Así que, nada, espero que en ese caso les esté sirviendo y lo estén pudiendo aprovechar. Sí, el consejo es que si todavía no se descargaron los programas o no los consiguieron, no los bajaron, háganlo, porque si no empiezan a aplicar rápido lo que vimos en estas 4 clases, se van a olvidar de la mitad de las cosas porque vimos muchas cosas condensadas en poco tiempo y después uno se olvida y se marea. Así que la recomendación es que empiecen a probarlo, que lo tengan ahí para un rato, para ir probando, perderle un poco el miedo, perderle así como el respeto de, uy, de gran programa. No van a poder hacer nada demasiado complicado, no van a romper nada, así que agarren el programa con confianza. Y si nos abre el Photoshop, les muestro cómo exportar, cómo guardar desde Photoshop, que es muy parecido, pero bueno, es un poquito distinto. Recuerden que en Illustrator, cuando guardan la imagen, tienen que asignarle una resolución. En Photoshop, como habíamos visto hace 2 clases, la resolución ya va a estar dada en el archivo. O sea, si yo estoy trabajando en una resolución, si quiero cambiar la resolución, se la voy a tener que cambiar directamente al archivo y no a la hora de exportar. Pero yo voy a poder exportar también en JPG, también en PNG, en TIFF, en PDF y demás. El PDF de Photoshop, si bien no es lo mejor del mundo, tiene más o menos la misma función que Illustrator. Pero bueno, insisto, si tienen que hacer, por ejemplo, un documento que va a tener texto, que va a ser como un dossier o algo, siempre va a ser más recomendable hacerlo en Illustrator porque es más liviano, porque es mucho más amigable con lo que es el uso del texto y demás. Así que por ese lado está hecha la recomendación. El Photoshop va a ser mucho más recomendable usarlo solamente para edición de imagen y ese tipo de cuestiones. Todo lo que sea editar imágenes, mapa de bits, editar píxeles y demás. Bueno, si nos abre esto, hoy se portó bien la computadora, pero bueno, sobre el final le dimos como palo. Básicamente en Photoshop, a ver si ahí abre.
Bueno, paciencia, paciencia. Como les decía, no vamos a tener que asignarle una resolución de exportado, sino que directamente va a exportar con el tamaño que está. Pero bueno, si en algún momento quiere abrir, lo hacemos. Bien, aprovechen si tienen alguna duda o consulta, que ya estamos en los últimos minutitos. Nada, si quieren comentarnos si les sirvió, si les pareció informativo, si tienen observaciones, quejas, lo que sea, también será bienvenido para saber un poco qué les pareció, si les sirvió el curso y cumplió con las expectativas. Por mí sí, me sirvió, siento que cumplió con mis expectativas, digamos. Sí, ahora me permite, como sé todo, más o menos cómo funcionan las herramientas, como que ahí empezar a yo investigar por mi cuenta, ir viendo lo que quiero hacer. Muy bien. Bien, bien. Bárbaro. Claro, Bueno. Sí, para mí lo mí mismo. también. Sí. Dale, dale. Creo que estuvo bueno que como que se explicó de cero las cosas, porque yo quizás como no había trabajado nunca en estos programas, empezar por mi cuenta a ver videos quizás, bueno, si buscas como algo básico, sí, pero quizás te explican otras cosas que no teniendo esta base como la que nos explicaron acá, es como difícil de comprender. Bien. Sí, sí, un poco la idea es esa, ¿no? Como ese primer envión, como súper básico, desde cero, con algunos conceptos que a veces se pasan por alto en los tutoriales y que son súper necesarios. Como la primera clase tuvimos el tema de resolución, que también un embole, pero que está bueno poder como tenerlo bien claro nada, para ya arrancar con una base que es súper importante, porque si no dominamos más o menos el concepto de resolución, nos puede generar después problemas de una imagen que nos quede en baja y demás. Vamos a ver si abre. Encima me pongo nervioso y empiezo a tocar cosas y empeoro la cosa. Básicamente, en realidad, para explicarles lo mismo, o sea, lo mismo que pasaba con el Illustrator. Yo, por ejemplo, esta imagen del estudiante, si la quiero guardar, por ejemplo, para que mantenga la transparencia, pero que sea más liviano, acá este archivo de Photoshop del muchacho pesa casi 10 megas, si lo exporto en PNG va a pesar como mucho 2 megas, 1 mega y medio, no creo que pese mucho más, y como no quiero hacer una gran composición, sino que solamente que sea la imagen, directamente me conviene, por ejemplo, guardarlo como PNG. Siempre recuerden que el PNG es un formato que está hecho para visualización en pantalla, no tanto para imprimir, pero que sí nos va a respetar el tema de la transparencia. Entonces yo, por ejemplo, tengo esta imagen, le doy a guardar como, y voy a ir a la opción PNG. Acá no vamos a poner exportar, sino que directamente es en guardar como. Vamos a, primero, a ver. Vamos a ver cómo. Acá nos da opción de TIFF. Bueno, acá nos da opción de TIFF porque tenemos como las capas, tenemos varias capas. Si queremos, bueno, en este caso vamos a eliminar estas capas que ni las estábamos usando. Vamos a ver si ahora sí nos deja. Entonces el Photoshop se pone como la gorra. Bueno, ahí está. Ahora que tenemos una sola capa, le damos la opción PNG, directamente lo guardamos y ya nos va a abrir un cuadrito de
de diálogo, en la que vamos a poder decirle que sea más chico o más grande el archivo, esto para que se guarde más lento, más rápido y que pese más o menos. Como si queremos que pese menos, lo va a comprimir más, entonces va a tardar más en guardarse. Si no le decimos archivo grande, se guarda más rápido y nos va a guardar esta imagen tal cual con la imagen con el fondo transparente. Ahora, si por ejemplo le doy guardar como, ahí se está guardando, ahí está, ahí guardó, le doy a guardar como, y le digo que guarde en JPG, no me va a dejar hacerlo al principio. ¿Por qué? Porque es una imagen que tiene todavía capas, bien, o sea, y el formato JPG no nos va a admitir lo que es la transparencia. Entonces, para poder habilitar que me guarde como JPG, o bien quizás aplicándole la máscara de capa me deje, vamos a probar. Bueno, ahí me aparece JPG 2000, ese no lo queremos usar, sí le podemos poner guardar como copia, creo que ahí sí nos va a habilitar la opción JPG, ahí estamos, ahí sí lo podemos guardar como JPG, o directamente otra manera es, que se los voy a mostrar ahora, primero vamos a ver guardar como copia, le ponemos JPG y vamos a ver algo, a ver si nos muestra en la lista previa, debería mostrárnoslo, que cuando queremos guardar, primero nos abre esta ventanita que nos dice lo mismo que nos decía antes. Si yo le doy como archivo muy pequeño, vamos a ver que la imagen se va a ver como más pixelada. Y aparte, el fondo transparente nos lo transformó en un fondo blanco. ¿Bien? Entonces cuando yo quiero abrir la imagen en JPG, ya vamos a ver que una va a tener el fondo transparente y la otra va a tener el fondo blanco, dependiendo si es JPG o PNG. Bien, lo logramos. Y hoy se portó bastante bien la tecnología. Bueno, tuvimos el problema al principio, pero llegamos. Los que les decía mientras abría el Photoshop es esto. Es el primer acercamiento al programa, es familiarizarnos con ciertos conceptos. Y después es práctica, mucha práctica, investigar, probar, tocar, ir abriendo ventanas y ver qué pasa, leer tutoriales y demás. El resto ahora depende de ustedes. Bueno, esto no va a abrir más, así que ya voy a dejar de compartir. Nada, le agradezco a los chicos de Alternativa Académica por el espacio, para aprovechar a expandir un poco los conocimientos, saliendo un poco de la FADU, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y llegar a ustedes. A ustedes muchas gracias por el tiempo, la paciencia y la predisposición. Y bueno, nada, mucha suerte y que les vaya muy bien. Antes que se vaya, también quería agradecerte a vos, Ezequiel, por la predisposición, agradecerle a todos los que se escribieron, que me alegra bueno, que haya comentarios positivos acerca del curso. Y bueno, también decir que nos parece importante que tengan ustedes estas herramientas como estudiantes de sociales, y obviamente que nos sugieran, que nos sigan sugiriendo cosas de lo que necesitan como estudiantes, quizás cosas que estén faltando en la carrera y nosotros podamos hacer algo para suplir estas necesidades. Y bueno, también, bueno, quienes no tengan los programas aún, que dijo Ezequiel que los instalen, que practiquen, pueden acercarse a la mesa de alternativa que está en el ala Santiago del Estero, en el primer piso, y se los cargamos a la computadora y luego ustedes los instalan. Y bueno, y con respecto también a los certificados de asistencia, eso quédense tranquilos que vamos a ver también quienes vinieron a las clases, y luego se los enviaremos por mail. Las clases están subidas en el Instagram de Alternativa Académica. Ya las últimas 2 están subidas y ahora luego subiremos esta en estos días. Así que bueno, nada, de nuevo agradecerte, Ezequiel, agradecerle a todos y bueno, éxitos en lo que viene. Buenísimo. Gracias. Gracias.